Bueno, vamos a dar por inicio entonces a esta sesión. Tengan ustedes buenas noches en este curso taller de guías locales comunitarios y museo comunitario en su quinta versión, dirigido a la población de Huaki. En esta oportunidad vamos a continuar con el licenciado Abraham Coaquira Juancollo, es el facilitador para este curso taller que viene organizando el Centro de Educación Alternativa de Radio San Gabriel, así como también en la Asociación de Representantes de Museos Comunitarios, Capañán, Aceromuc. De la misma manera, también con la institución parroquial, me refiero a la iglesia de Huaki y a la radio comunitaria de Huaki. Son las instituciones que vienen apoyando esta actividad de formación básica y de importancia para la población de Huaki. Entonces vamos a invitar, por favor, al licenciado Abraham Coaquira para que podamos dar el inicio de esta segunda sesión virtual. Licenciado Abraham, por favor, si usted está en, en el grupo o en la sesión para poder ingresar. Estamos Buenas atentos, noches. licenciado Abraham, cuando usted indique. Adelante. Buenas noches, licenciado. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Mm, Adelante, Ya, licenciado. Muchas muchas gracias. gracias. Adelante. Muy bien, estimados participantes de este curso corto, que tengan buenas noches todos. Vamos a continuar con el segundo avance, ¿no? Sobre nuestro tema respecto a la guianza local. En el anterior clase habíamos revisado, porque igual estamos un tanto volando, ¿no? Con los conceptos, no me estoy deteniendo mucho para la explicación. Se me escucha, ¿verdad? Estoy con micrófono. Ya. Sí, Entonces, lo escuchamos. gracias, Lick. Eh, en ese sentido, habíamos definido lo que es un guía local, ¿verdad? Aquella persona que tiene conocimiento en cuanto a la experiencia, en cuanto al tiempo vivido en un sitio, ¿verdad? Y que justamente se necesita este tipo de cursos para poder orientarse, ¿no? Sobre lo que significa ser un guía, las responsabilidades que se tiene como guía y el conocimiento que se debe de adquirir aparte del que ya se conoce, porque un guía local es aquella persona que tiene conocimiento de la ruta, del contexto sociocultural del lugar, de los comunarios, ¿verdad? También todo aquello que envuelve la realidad de la comunidad en cuanto a la historia, las problemáticas, los objetivos que se siguen como comunidad, trabajos comunitarios, um, necesidades, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de ello, pues es importante conocer cómo guiar, ¿no? Cómo manejar grupos, manejar personas, eh, cómo, cómo tendría que ser el comportamiento, ¿no? Desde aspectos muy básicos como por ejemplo el higiene, el hecho de vestirse bien o tener la ropa limpia, hasta el punto de ser un líder nato dentro de la guianza y llevar en cierto orden, ¿no? Por las rutas, porque tú eres la persona que conoce más sobre las rutas y los cuidados que se tienen que tener y cómo pueden los turistas eh, tener una experiencia auténtica, ¿no? Entonces eso va a depender mucho de ti como guía local. Eso, y también hemos tocado un concepto sobre turismo comunitario, que es aquel modelo de gestionar el turismo en la comunidad, más que todo, ¿no? Y no solamente es única, sino existen varios
enfoques de modelo de gestión del turismo comunitario que en el país se ha ido practicando en diferentes contextos y que, bueno, sería importante profundizar un poco en la historia, un poco en lo teórico, pero así también ciertas visitas a estos lugares para que nos podamos dar cuenta de la riqueza en cuanto a experiencia y conocimiento que también otros emprendimientos comunitarios existen, ¿no? Dentro de ello también hemos hablado un tanto de los valores que se tienen que practicar como guías locales, el valor ético, ¿no? En cuanto a la información que se le brinda a los turistas, etcétera. Es un tanto para recordar aquellos aspectos de la anterior clase. eh, Después vamos a continuar justamente con la unidad 2 o tema 2, identidad, patrimonio y contexto local. Identidad. A ver, tenemos algunos conceptos, igual estos materiales se les va a pasar para que puedan ir revisando, ¿no? Porque lo vamos a ir pasando un tanto superficial, porque el tiempo es un tanto corto. La identidad como fenómeno dialéctico entre individuo y la sociedad, ¿no? Según Berger, también sentido de pertenencia, proceso colectivo y dinámico, según Molano. Entonces, la identidad, según estos autores, se entiende como aquella situación que es cambiante en el tiempo. Porque, a ver, hablemos justamente de la identidad de la Aymara. La identidad de la Aymara surge desde varios procesos culturales, si hablamos un tanto en la historia hacia atrás, ¿no? Después de que Tiwanaku cae, ¿no? Como imperio. Y se establecen los collas, ¿no? O el collao, alrededor del lago Titicaca. Y desde ahí se va construyendo nuestra identidad en base a las experiencias antiguas, ¿no? Dándole otra forma, otra visión de vida dentro del lago Titicaca, ya no tanto como lo era los objetivos en Tiwanaku, ¿verdad? Una ciudadela muy importante, influyente en el entorno, y el entorno era pues muy amplio, ¿no? Llegando hasta el norte de Chile y Argentina. Entonces, desde ahí, desde ese entonces, en el proceso de la construcción de la identidad de la Aymara hasta en la actualidad, pues es muy distinto. Los contextos, pues van transformando esa identidad, van dándole cierto valor diferente a otras realidades, ¿no? Si vamos a hablar de cuando los incas llegan, en realidad no nos conquistan, sino llegamos en cierto acuerdo, ¿no? De convivencia con ellos, pero formamos parte de su estructura social. Entonces, tenemos una identidad aymara un tanto diferente, ¿no? Ser aymara era un tanto diferente. En ese entonces, igualmente, no había lo que ahora se practica, el rote de las autoridades o la participación eh, de las autoridades, sino que había un cacique específico que hasta heredaba, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser un tanto debatible si es que queremos profundizar estos aspectos, pero el objetivo de esta explicación es entender que la identidad es cambiante. Cuando llegamos a la colonia, ¿no? La identidad ha sido un tanto distinta, sumisa, muy bajo en cuanto a la pirámide social, ¿no? Estábamos en la parte muy baja. Lo mismo se repetía en la República, ¿no? Simplemente hemos cambiado de gobernante, ¿no ves? Entonces, en la República, en los primeros años, lo que se ha establecido es que existiesen ya nuevos patrones, los hacendados, ¿no? Desde el gobierno de Tomás Frías, las normativas que ellos han implementado, pues
eh, justamente nos han quitado, podríamos decir, la propiedad del terreno, la propiedad milenaria del terreno, de nuestro dominio, ¿no? De nuestros ancestros, y pues hasta la revolución del 52. Entonces, dentro de la historia del país, pues ha ido cambiando. Y en la revolución del 52, en donde se nos devuelve, ¿no? Tomamos posesión de nuestro territorio y desde la revolución del 1952 tenemos la estructura social sindical como es hoy, ¿no? Bajo el general y los diferentes carteras que se rotan cada año, ¿verdad? Como autoridad, después tenemos los centrales, agrarios, provinciales, ustedes al final el CIMACO, ¿no? Que también tiene cierta influencia política. Entonces, son otros aspectos que tendríamos que entrar en debate si realmente queremos entender o queremos sacar aspectos de si es positivo o es negativo, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que ahorita nos interesa entender es que la identidad es cambiante con el tiempo y con el contexto histórico, social y cultural. Eh, Eso es muy importante. Entonces, ha habido mucha influencia política como organizaciones ya denominadas organizaciones sociales en los últimos tiempos, ¿no? Ha habido mayor participación, para bien o para mal, ha habido mayor participación. Son cosas en cuanto a infraestructura, inversiones que se han logrado, mayor posición del terreno, mayor fortalecimiento de la identidad. Porque recuerden que antes, pues, aún después de la revolución del 52, pues el campesino era discriminado en la ciudad, ¿no? Bueno, justamente también porque tal vez no compartíamos el mismo calidad de vida o no entendíamos como esa calidad de vida de los citadinos, ¿no? Y nos íbamos natural, normal, pues, ¿no? A la ciudad y sin embargo, pues no nos permitían caminar por las veredas, ¿no? Nos mandaban al medio de la calle, bueno, es lo que me contaba mi abuelito, ¿no? Ciertas discriminaciones que se sentía, se vivía, y además que antes, en los últimos tiempos, siempre había esa facilidad de mencionar algunas palabras denominativos no adecuados o manejar las palabras incorrectamente o en sentido de insulto. Entonces, eso forma parte justamente de minimizar nuestra identidad en ese tiempo. Entonces, podemos decir en resumen que la identidad es muy importante para nosotros y el cómo se ha ido formando. Y es más, podría responder hasta eh, o influir en el sentimiento de nuestro voto, ¿no? En estas últimas elecciones. Es un tanto para profundizar sobre la identidad. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? ¿Por qué hablamos de historia? ¿Por qué hablamos del comportamiento de nuestra identidad? ¿Qué tan fuerte nos sentimos ahora como aymaras, ¿no? Walistan, Tanich, Hanich, Walikik, Tanakun Hamato, Iwasaj, Kunhams Unihastan, Ukambeja, ¿no? Eh, es justamente para, como líderes aymaras de nuestras comunidades, debemos asumirlas, debemos tener esa fortaleza. Si nosotros nos aceptamos como somos, con orgullo, ¿no? Una aymara hablante que también sabe castellano y mejor si sabe en inglés, pero eso no hace que seas menos aymara, sigue siendo aymara, ¿no? Puedas compartir con mayor franqueza y naturalidad tu cultura con los extranjeros y hablarles en su idioma, pero hablarles sobre la identidad, lo que significa ser aymara, los derechos que se han ganado en los últimos tiempos, cuál es el comportamiento social y político de la aymara, cuál es la posición política de ellos, cómo se explica que un presidente que aparentemente en la actualidad, ¿no? Que aparentemente en las encuestas estaba con un 3%, ha ido subiendo a un 10% y de repente gana, ¿no? Las elecciones, aunque no le alcanza para ganar en la primera vuelta. ¿Cómo se explica ello? Tiene mucho que ver con la identidad. Y pues a los extranjeros eso les interesa saber. Además que es una historia a compartir
situaciones que podían pasar en sus países, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante eh, justamente formarnos, entender un poco y repensar sobre lo que significa nuestra identidad. Entonces, hay dos niveles de identidad, nos dicen, ¿no? Personal, características individuales, autoimagen y procesos de identificación. ¿Tú te sientes aymara o te sientes mestizo? ¿Mm? ¿Tendrás sangre española? Eso es algo que tú mismo tendrías que preguntarte, ¿no? Si me preguntan a mí personalmente, yo les digo, yo me siento aymara. Posiblemente tenga sangre española, porque ha habido muchos procesos eh, en toda la historia, ¿no? Tendríamos que revisar nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Para saber si somos puramente, o sea, de sangre aymara o tal vez, o sangre quechua. Es un tanto complicado eso, ese aspecto, pero más depende en el sentido de cómo te sientes, cómo te autoidentificas y también aceptando los procesos raciales que ha ido desarrollando en todo este tiempo, ¿no? Y eso es muy importante. La otra es la colectiva, modelos de singularización y autenticidad, construcción social. Y estos aspectos lo vamos construyendo cada mes por lo menos, o en cada actividad comunitaria que se va realizando en las comunidades, porque compartimos saludos, compartimos la coquita, ¿no? Ay, se me fue de la cabeza, a ver si no practicas el Aymara, igual vas perdiendo la fluidez y eso es lo que pasa conmigo, porque estos últimos años estoy más en la ciudad que en mi comunidad y pues no estoy, ¿no? Hablando aymara constantemente. Eso es otro aspecto también que va afectando en tu identidad y puede ir generando muchos cambios en tu forma de pensamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante reflexionar. Identidad, ya. De ahí tenemos elementos materiales e inmateriales. Cuando hablamos de elementos materiales, podemos poner ejemplo las ruinas de Tiwanacotas, ¿no? Los monolitos, los templos de Calasasaya, las vasijas son aspectos que puedes ver, que puedes tocar, ¿no? Y puedes interpretar mostrando esas vasijas, ¿no? Bueno, aunque cuando hablamos de la responsabilidad arqueológica no podemos levantarla o mostrarla, ¿no? Pero sí algunos aspectos como tal vez la coragua, bastones, sí podemos mostrar, pero también podemos mostrar en la vitrina esos elementos materiales. Las inmateriales que forman parte de la identidad cultural son pues los dichos, los saberes, poesía o por mi zona, que yo soy de Santiago de Ocola, hay también este aspecto de cachuaña. Es un encuentro, o era un encuentro entre jóvenes, ¿no? En donde se conocían, empezaban a enamorar, etcétera, pero era cantando, jugando, pero son elementos que tendríamos que reunirnos y mostrarlos, ¿no? Porque solamente puedo expresarlos, puedo interpretarlos, ¿verdad? Eso es un elemento inmaterial y seguramente en Waki debe haber aspectos así que a recuperar, ¿no? Elementos a recuperar, eh, leyendas de ciertas montañas del lago, de que hay una vela prendida, de que se han visto cosas, de que tal vez hasta la sirena, entonces son elementos inmateriales, pero que forman parte de la identidad cultural. Vínculo entre identidad cultural y patrimonio. El patrimonio como referente histórico y dinámico esencial para la identidad. ¿Por qué será importante cuidar todos esos elementos patrimoniales? Seguramente en Huaki debe haber pues lugares sagrados, ¿no? Lugares de entierro y que posiblemente
haya personas que les guste hurguetear eso, sacar, ¿no? Ver vasijas y revenderlos o traerlos en la 16 de julio. Debo suponer, porque no conozco Huaki, no conozco sus tradiciones, usos y tradiciones, ¿no? Pero ustedes me entenderán, ustedes la viven constantemente y la practican, ¿no? Entonces, yo hablo de mi zona, ¿no? Y no se valora, no se dice nada. No es que como que cómo puede ser posible que vayan sacando vasijas o elementos que están ahí enterrados y lo dejen así, ¿no? Como que lo han hurgueteado todo, tierra abierto y lo han dejado ahí. Si les digo a mis comunarios, van a decir, ah, mira vos. Y si me prestaran atención. Y es porque no se tiene la conciencia de que estos son elementos fundamentales o elementos materiales arqueológicos que, que fortalecen tu identidad cultural, la historia, ¿no? De tus antepasados, cómo enterraban a sus muertos, ¿no? Que seguramente es diferente, pues, a cómo hoy se entierra. Obviamente va a ser diferente, pero eso ayuda a fortalecer tu identidad. Imagínate que igual lo vendemos, los destruimos, ya no hay referencias de la identidad cultural. Es como que al final nos vamos a preguntar, ¿quiénes somos? Al final simplemente van a ser de Huaki. ¿Qué es Huaki? Un municipio del departamento de La Paz. Y es puerto. Listo. Se perdió la identidad. Pero sin embargo, a raíz de la historia también se va conformando la nueva identidad de Huaki, ¿no? Tiene que ver la iglesia en el aspecto cultural, es fundamental, ¿no? El uso del puerto como tal, del barco multipropósito, entonces con cada aspecto que se va recuperando o se va introduciendo, pues se va construyendo una identidad más fuerte, más visible, podríamos decir, para la ciudad y de interés turístico, tanto nacional e internacional, ¿no? Entonces, es fundamental de construir los museos justamente para mantenerlos ahí y poder mostrarlos, sentirnos orgullosos de que no somos pues unas personas que hemos caído ahí en ese terreno hace unos 20, 50 o 100 años, sino tenemos nuestros antepasados que han estado de hace años, ¿no? Que se han retirado de la cultura tihuanacota, se han replegado en estos terrenos. Y es más, somos herederos de esa cultura maravillosa. Entonces, es importante estar orgullosos y también preservarlos y cuidarlos. Pero al mismo tiempo también ser responsables, ¿no? Cuidarlos con un especialista que conozca de ello y nos ayude a cómo preservarlos y cómo interpretarlos, a cómo pasar esa información al turista o al visitante. Y al mismo tiempo, no solamente pasar de buena gente, pues, ¿no? Sino aprovechar los recursos económicos que esto pueda generar. Porque cuando hablamos de turismo necesitamos recursos patrimoniales que mostrar. Si no tenemos nada que mostrar, pues no somos turísticos. Tus familiares te vendrán a visitar, pero no vas a tener turismo real. Por eso es importante, aparte de la identidad cultural, para generar más movimiento turístico, tener más elementos patrimoniales. Ya, de ahí entramos sobre la diversidad cultural. Pluriculturalidad. ¿Qué es una pluriculturalidad? Coexistencia e interrelación de varias culturas en un territorio. La Paz es pluricultural, por lo menos la ciudad, y por eso como ciudad es muy atractivo para los turistas, ¿ya? Es muy atractivo porque aparte de que, a ver, si vas a la zona sur es un tanto más diferente, ¿no? Personas más blanquitos, no hay tantos puestos de venta, no hay tantas polleras y se nota el cambio. Mientras más vas subiendo, ya es un tanto más mixto,
pero cuando llegas a la avenida Buenos Aires, por esos lados, ves más señoras de polleras, más puestitos de ventas y entre otros artículos. Eso es justamente la pluriculturalidad. Coexistencia, coexistir entre diferentes culturas, afrobolivianos, aquellas personas que vienen de los yungas, los que vamos del altiplano, que nos hemos comprado casitas ahí, los de otros departamentos, porque el poder también se asienta aquí en La Paz, pues, ¿no? En ese sentido, la coexistencia de varias culturas y entre esas varias culturas tenemos interrelación. Podemos generar lazos familiares como ser cuñado, yerno, ¿no? Aparte amistades, compadrazgos, ¿verdad? Eso es la pluriculturalidad. Eso hablando de La Paz, pero en Huaki seguramente existe igual, ¿no? Pero esos son elementos que podemos utilizar para interpretar. El guía puede utilizar eso para la interpretación o pasar la información al turista, ¿no? Identificar las diferentes culturas, movimiento o migración de personas, tanto hacia Huaki o de Huaki hacia el Alto, tal vez, ¿no? ¿Cuál es esa interrelación? ¿Cómo afectan las reuniones? Seguramente que afecta. Las personas que viven en Huaki, las personas que viven entre Huaki y la ciudad, y las personas que solamente vienen de la ciudad a Huaki para la reunión, ¿o no? Yo pienso que pasa lo mismo que pasa en las otras comunidades, ¿no? Si estamos mucho en la ciudad, estamos más descontextualizados y vamos a pedir al punto. ¿Por qué están dando tanta vuelta? Pero los lugareños dirán, los que viven en la comunidad, no, es que hay que abordar con más precisión, hay que analizar más, es necesario, ¿no? Yo vivo aquí, puedo, no tengo ese apuro de tener que largarme de la reunión, entonces afecta mucho en todos aspectos, ¿no? En las decisiones y todo eso. Y con eso podemos hablar sobre pluriculturalidad o multiculturalidad. La multiculturalidad, mera existencia sin convivencia posible o segregación. Multitud de culturas. En la multiculturalidad es la existencia o el reconocimiento de existencia de varias culturas, pero dentro de estas culturas no hay una interrelación, ¿no? Esa relación social o integración social no existe. La interculturalidad, diálogo y transformación cultural a través de la interacción. Si existe, reconocemos la existencia de varias culturas, pues hay acercamientos, ¿no? Reuniones en las ciudades, vamos a ver entre cambas, alguno que otro cambas, siempre hay, ¿no? Alguno que otro veniano, un minero, un campesino. Entonces, siempre hay una existencia de ideas diferentes, ¿no? Pero eso se desarrolla con el diálogo, conociéndose, conociendo las necesidades, ¿no? Perspectivas diferentes, pensamientos diferentes, pero al final va construyendo, en este caso ya, una ciudadanía, que todos pertenecemos a esa ciudad y que nuestras necesidades también son comunes en base a la convivencia en esa ciudad, pero es una ciudadanía intercultural, ¿no? Generamos una nueva forma de cultura porque nos interrelacionamos. La ciudad del Alto es eso, una ciudadanía intercultural, porque vienen de los yungas, vamos de la parte del altiplano, vienen de otros departamentos y eso es la ciudad del Alto, ¿no? Ya, esto era importante ir definiendo, describiendo, justamente para identificar como recursos culturales que podamos tener en nuestras comunidades. Y estas pueden servir para poder interpretar, nos pueden servir como recursos, ¿no? Como recursos de qué podemos o de qué podemos hablar en la interpretación, ¿ya?
Patrimonio cultural. ¿Qué es un patrimonio cultural? ¿Qué es un patrimonio? ¿No? Eh, entiendas el patrimonio así como yo creo que lo entiende, ¿no? Es algo que es algo que es tuyo, ¿no? Aquí tengo un celular. Esto me ha costado y es mío, ¿no? Es un patrimonio. Eh, es lo mismo. Es algo que tiene valor histórico, ¿verdad? Pero es algo que no se puede comprar ni vender, no tiene ese valor, ese tipo de valor, sino es un valor social de un grupo social que representa a ese grupo social, ¿no? Cuando hablamos de un patrimonio cultural. A ver, nos dice, el patrimonio cultural es esencial para la identidad y la cohesión de las comunidades, o sea, la interrelación de las comunidades. Elementos materiales e inmateriales que se valoran, transmiten a lo largo del tiempo. Nosotros como comunarios y ustedes más que todo que pretenden ser guías locales, tienen que identificar este tipo de patrimonios en sus comunidades. Una roca que tenga algunos signos, ¿no? Unos signos de que haya sido antiguo, de que nuestros antepasados hayan pretendido comunicarse, ¿no? Hayan escrito algo en la piedra, eso es un patrimonio, porque está dentro del territorio de ustedes, ¿no? Ahora, esa importancia puede representarse en que es un patrimonio de la comunidad. Y en una reunión podemos reconocer que eso es algo que nos representa y se tiene que preservar. Le vamos a dar un lugar y ahí lo vamos a poner. Porque representa lo que somos, ¿no? En este caso, Huaki. Somos de Huaki y eso nos representa. Como la iglesia. No puede ser de otra comunidad. Es de ustedes, la iglesia de Huaki. ¿Eh? Pero si esto trascendiese la importancia, porque tiene una relación histórica de mayor importancia regional, digamos. Entonces, hay la necesidad de que el municipio lo nombre como patrimonio del municipio. Puede hacerlo. Tiene esas facultades. Ya, entonces va a ser un patrimonio del municipio y el municipio se hará cargo, pues, de que se tenga la preservación adecuada de ese patrimonio. Ahora, si este patrimonio trascendiese mucho más la importancia, posiblemente ese patrimonio también me interese a mí, que yo soy de Carabuco. Entonces, en ese sentido, tendría que ser un patrimonio del departamento. O sea, todo el departamento de La Paz tiene interés, o ve lo importante de ese patrimonio. Entonces, la gobernación tendría que reconocerlo como un patrimonio departamental, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, si realmente es trascendente, será pues a nivel nacional, ¿no? Y el Ministerio de Cultura tendría que hacer las gestiones correspondientes. Y así sucesivamente, si esto trascendiese más, como lo trasciende Tiwanaku, la UNESCO tendría que reconocerlo como un patrimonio de la humanidad. Y así en ese sentido. Entonces, tenemos muchos elementos patrimoniales que podemos identificar en nuestras comunidades y el primer paso a reconocer somos nosotros como comunitarios, ¿no? Que nos representa, que habla algo de nuestra historia, de nuestra forma de ser, ¿no? De nuestro actuar. La casa de gobierno que seguramente tienen en Huaki representa ya aspectos patrimoniales ya en algunos años, porque es el lugar donde hacen sus reuniones, toman decisiones, les representa a ustedes como comunidad, el trabajo comunitario que se ha realizado, los aportes. Entonces, pero eso para nosotros como guías locales nos va a servir de otra forma, en el sentido de poder interpretar a los turistas, de explicarles, ¿no? Hemos construido la historia misma de cómo se ha construido ese casa de gobierno, por ejemplo. Podría servirnos.
Construcción y manifestaciones, perdón, construcción, manifestaciones y retos del patrimonio cultural. Producto de un proceso social de legitimación. Esa es la construcción social. Eh, Proceso social de legitimación y valorización condicionado por intereses históricos, políticos, culturales. Bueno, así dice la teoría, según Navas Ríos, ¿no? Pero les he explicado, ¿no? De que si encontramos un patrimonio o el hecho de que hace muchos años atrás todavía se sembraba con toros y tal vez algunos todavía lo siembran y se pone el uyuku se llama, ¿no? A la cabeza. Eso ya es un aspecto patrimonial porque se han implementado nuevas tecnologías y ha tenido que dejar de usarse ese tipo de elementos en la actualidad. Quizás aún se utilice, pero el hecho de que ya haya dejado se convierte después de dejar de uso, de ya no tener mucho significado, como un elemento patrimonial que puede servir eh, como elementos de un museo o elementos en donde se puede interpretar parte de la historia cultural, político de la comunidad, ¿no? Es legitimación, valorización de ese patrimonio. Ya. Mm, efectivamente es muy importante la cultura en nuestro país. Por eso tenemos una ley, que es la 530, y tenemos un ministerio de culturas. O tal vez por intereses políticos hasta puede ser solamente un viceministerio, ¿no? Eh, pero ese ministerio, viceministerio, tiene la funcionalidad de preservar, promocionar, conservar justamente estos elementos patrimoniales, aquellos que son visibles, ¿no? Que son arqueologías, ¿verdad? Y aquellas que no se pueden mostrar, pero tal vez se pueden expresar como está en la foto, ¿no? La danza, el baile, la música, ¿no? Los pasos, la vestimenta, el significado de ello, ¿no? Tiene que ver con la gestión del patrimonio cultural. Y para ello, bueno, estos son más aspectos técnicos, ¿no? Los planes de gestión, registro para el manejo organizado y sostenible, que están en el artículo 28 y 32, los tipos de declaratorias, como les comentaba, que pueden ser los municipios que los declaren. Ustedes como comunarios también pueden declararlo en una reunión, en una asamblea, ¿no? Reconocimiento de este elemento patrimonial, pues lo declaramos. Fírmese o pónganse en el libro de actas. La necesidad de preservarlo, de cuidarlo y también de que tiene mucho significado para nuestra comunidad. Puede ser municipio, gobernación, después el Estado central. Y no solamente el patrimonio cultural, sino también el patrimonio natural. Por eso es que existen áreas protegidas, ¿no? Quizás en el altiplano no hay muchas, pero es importante que nosotros preservemos nuestros lagos. El lago Titicaca que es muy importante y los ríos que son afluencia, ¿no? Hacia el lago Titicaca. Tenemos que ir cuidando, ¿no? Eh, la existencia de los tipos de aves en nuestros lagos. Si no lo cuidamos, pues posiblemente ya no nos quedemos con este tipo de aves, ya no nos quedemos con pescados. Entonces es importante preservar, identificar cuáles son esos tipos de elementos que nosotros tenemos que cuidar, exigir como comunidad, pues a nuestro gobierno municipal que pueda hacer declaratorias de áreas protegidas. Entonces, el patrimonio natural también sirve para poder interpretar. Van a subir a un cerro, van a
unir esos elementos tanto natural y cultural. El cerro como un paisaje del altiplano y también como mirador los diferentes fenómenos naturales que puedan mostrar, el atardecer, cómo cae el sol en el lago, los colores que genera en el atardecer, pues es bonito y es algo que formaría parte de la explicación al turista, ¿no? Pero al mismo tiempo también en ese cerro se ponen huactas, tiene importancias rituales, entonces hay un aspecto o elemento patrimonial. Entonces puede haber doble uso, ¿no? Más rico aún poder interpretar en este tipo de atractivos turísticos que seguramente como Huaki tiene. Ya, cuando hablamos de la gestión de las áreas protegidas, o sea, del recurso natural, tenemos la ley 1333 del medio ambiente de 1992 y otro tipo de organismos que gestionan justamente estos espacios territoriales y también les denominan como áreas protegidas, ¿no? El municipio puede declarar, también puede declarar la gobernación, así como el Estado. Este es el último área protegida que se ha declarado, que es el Chore, área protegida, el Chore en Santa Cruz. Ya, igual ya el tiempo como que nos pisa, ¿no? Estamos corriendo un poco. Historia oral. Eso es muy importante, ¿no? La historia oral es clave para recuperar y comprender experiencias vividas por comunidades, transmitiendo identidad, el patrimonio desde perspectivas diversas y a menudo marginadas, según Mateo. Testimonios orales como fuente válida, eh, la historia oral social contemporánea, usando técnicas como entrevistas y biografías para dar voz a actores poco representados, dar voz a los sin voz, rescata relatos de mujeres, trabajadores, migrantes. Esto es un elemento muy importante para los guías locales porque se pretende fortalecer la interpretación cuando, o sea, cuando estás llevando a un turista por una ruta, puedes ir contando muchas cosas. Para esto específicamente se me ocurre, cuando vas a una reunión y en esa reunión escuchas historias o antes o antecediendo la reunión, ¿no? Una ex autoridad te puede contar aspectos que ha ido pasando, digamos, año pasado. Así me he encontrado solo, hacer autoridad es difícil, es gasto, ¿no? Eso es historia oral sobre la gestión de la autoridad o experiencias negativas o buenas que haya tenido, disolviendo casos internos de la comunidad o gestionar intereses de la comunidad. Cuando los abuelitos se reúnen, ¿no? Y empiezan a contarte. Yo cuando era joven he ido a los valles, ¿no? Con mis burritos, hemos hecho ese intercambio. Hemos visto aspectos paranormales tal vez en el camino cuando hemos dormido. Nos han aparecido tales cosas. O en el lago. El lago tiene muchas historias que replicar. Cuando voy, o sea, cuando estoy anclando o cuando estamos sacando los pescaditos, ¿verdad? En las redes. Y de repente, bueno, es lo que me contaban a mí, mis abuelitos, ¿no? De repente hay una luz que empieza a prenderse en el lago, ¿no? Yanjawa, dicen, ¿no? Esas son las historias orales. Y ustedes, como los principales interesados para gestionar el turismo local como guías turísticos, tienen que recuperar, tienen que preguntar, Kunan pesa sasmo upjata. ¿Qué más nos puedes contar al respecto? Empezar a preguntar, empezar a saber mucho más de las cosas que pasan en la comunidad.
Esos pueden ser elementos muy importantes. Memoria colectiva. Algunas actividades o acciones que como comunidad han realizado, tal vez la construcción de una iglesia, la construcción de un puente, de un camino, siempre hay trabajos comunitarios, ¿no? Y entre ellas es muy importante, pues, acudir a estas técnicas. Ustedes como guías locales, pues pueden ir a hacer entrevistas, ¿no? Pueden ser partícipes de estas reuniones y preguntar sobre cosas que pasan en la comunidad o han pasado, ¿no? ¿Cómo han participado en la guerra del Chaco? ¿Qué cosas les han contado sus abuelitos, ¿no? En la hacienda, ¿eran hacienda o no eran hacienda? ¿Cómo era el trabajo en la hacienda? Entonces van recuperando su identidad mediante la historia de lo que ha pasado. Y eso debería ser de mucho interés de ustedes, porque son aspectos, estos los aspectos que van a compartir con los turistas. Costumbre, tenemos muchas. En el aspecto de las costumbres, son elementos de usos y tradiciones que año tras año se van fortaleciendo, ¿no? Por ejemplo, Todos Santos, pues es una costumbre generalizado, porque ¿quién no hace su mesa? Hay jovencitos o por lo menos personas de mi edad que no practicamos mucho esto, pero hay una obligación social. ¿Tienes algún muertito? ¿Cómo pues no vas a poner mesa? ¿No? Y eso es una obligación social. Aunque no te gustaba y de repente ya estás poniendo, y al año te estás preocupando ya por hacer pan. Y también esto a ustedes les debe de servir para analizar si estas costumbres se están fortaleciendo o se están perdiendo. ¿Por qué? Porque tal vez son personas ya solamente mayores que viven en las comunidades. A los jóvenes no les interesa ya la práctica cultural o posiblemente a pesar de la migración y este tipo de situaciones, si se sigue practicando. Puede ser. Puede ser que este año ya no ha habido pinquillada o puede ser que aún existe pinquillada y es más, se ha aumentado otro tipo de grupos más. Entonces, para el análisis. Y son aspectos que puedes ir interpretando y comunicando a los turistas, ¿no? No solamente el Todos Santos, pues hay otros aspectos como carnavales, como fechas festivas, ¿no? Igualmente las fiestas de las comunidades, pues, ¿no? Hay un tiempo en donde de una misma familia han pasado en 5 años, entre ellos no has, y ha habido una competencia de atriles, ¿no? De grupos internacionales. 3 grupos internacionales tenías ahí. Tocaba de la izquierda, derecha, del frente, pum, pum, te ibas a bailar ahí, te ibas a bailar al otro, y de repente, después de que han pasado 5 años, al siguiente apenas solo había uno. Hay ciertos cambios, ¿no? Hay cierto tipo de implementaciones. Y eso explica, pues, el tipo de sociedad o los cambios que se van generando en las comunidades. Procesos de gestión de los recursos. No será tan necesario tal vez para este curso, pero es importante que ustedes conozcan. Y entre estos es que, primeramente, para saber qué es lo que vas a interpretar, tienes que identificar qué tipo de atractivos tienes. Esto es un atractivo de centros funerarios en la provincia de Roma. Y no sé qué habría, ¿no? En Ingavi, también ustedes tienen que estar bien conscientes de lo que hay o investigar, ¿no? Después se tiene que clasificar en tipos de atractivos. Natural, primeramente es natural, cultural o histórico. Y dentro del natural hay arqueología y otros elementos tradicionales, etcétera. Después de clasificar en qué tipos de atractivos, darle cierto tipo de características. Ya es más técnico, ¿no? Tienes que hacer fichas. Si hay hospedaje, no hay hospedaje, cómo es la preservación de este atractivo, qué nivel tiene este atractivo, ¿no? De ahí viene la valoración,
Después zonificas. A ver, por allá, Pampa, puedo explicar sobre aspectos culturales, pero en el mirador puede ser natural y cultural. Claramente puedo explicar todo eso, ¿no? Entonces vas dándole zonas y así vas armando tu recorrido. Voy a ir por la casa del don Mario, después por el Eleuterio, voy a explicar un poco sobre el lago, o sea, sobre el natural, el tamaño del lago, si ha bajado o ha subido el lago, si está verde o está amarillento, los pastizales del lago, hay aves o no hay aves, han aumentado, todo eso voy a explicar. Después voy a ir al mirador para el atardecer, así tienes que organizarte según las zonificaciones que tengas en tu comunidad. Después te planificas, pues. Voy a empezar ahí, voy a terminar dando la vuelta al mismo lugar, o voy a empezar aquí, voy a terminar allá. Depende, ¿no? De los atractivos que tengas. Bueno, en el Foro Juvenil del Patrimonio Mundial en Pekín, China, han determinado que el mundo se mueve a un ritmo tan acelerado que la mayoría de las personas irrumpió en el siglo XXI, olvidando sus orígenes. Debiera ser al revés. Debiéramos valorizar nuestras raíces, nuestra cultura y utilizarlas como cimientos para construir nuestro futuro. Con esa frase termino por lo menos este módulo. Entonces, y con algunas palabras más. Es importante preservar nuestra forma de vida, lo que somos. Eh, el hecho de que pedimos permiso, ¿no? La importancia de nuestra coca, el significado de nuestra coca. Tiene un significado, ¿no? No es solamente una adaptación, como lo es, por ejemplo, y sin necesidad de ser críticas. En Santa Cruz, ¿no? Compran coca, evidentemente le ponen sabores y le meten a su boca y es una bola grande, ¿no? Y es justamente para durar en el trabajo o por algo, ya se vuelven con un aspecto adictivo, ¿no? Porque es rico, porque les hace sentir bien, porque cuando son guardias, pues no se duermen, ¿no? Hacen bien su trabajo, están ahí tranquilos. Pero sin embargo, para nosotros la coca es un medio que nos ayuda a poder comunicarnos entre nosotros, a intercambiar ideas, a compartir las hojas de coca. Para ti, para mí, gracias, ¿no? Es un ritual, ¿no? Que tiene mucho significado. Y así como tal, tenemos que expresar a los turistas. Eso nos vuelve auténticos, únicos en el mundo. Por eso somos un potencial cultural en nuestro país. Y tenemos que saber expresarlo, comunicarlo a los turistas, no sentirnos menos, porque nos sentimos fortalecidos con esa identidad. Si nosotros no nos sentimos fortalecidos con esa identidad, pues olvídense, estamos empezando mal. Nos vamos a sentir menos con los gringos, porque los gringos van a ser diferentes, ¿no? No vamos a poder compartir de igual a igual, compartir los aspectos culturales, saberes, usos y costumbres. Pero para ello nosotros tenemos que sentirnos bien con la vida que tenemos, con el espacio del territorio, nuestros animales, etcétera, ¿no? Y nuestra forma de tomar decisiones. Eh, eso, y espero que puedan descansar y espero que también que haya sido de mucha utilidad esta clase, tal vez algo más de reflexión. Estimado Lick, Juan Carlos, eso sería por hoy. Muchas gracias, licenciado Abraham. Vamos a dejar ahora abierto para que la sesión o los participantes tengan alguna pregunta, consulta, duda, para que podamos transmitir y podamos responder también. Dejamos abierto entonces, por favor, los participantes, quienes quieran usar el micrófono o hacer un mensaje de texto en el chat de esta sesión.
Adelante, por favor. Bueno, en vista que no hay preguntas al respecto, vamos a agradecer al licenciado Abraham Okira por brindarnos en esta oportunidad y acompañarnos en compartir todo este conocimiento que él tiene. Y pues, licenciado, agradecerle por, por todo este apoyo y colaboración con este grupo. Y sería importante, pues, sus palabras de motivación en esta sesión, que es importante, y poder estar hasta el día jueves, ¿verdad? Porque esta clase no hemos podido realizarlo el anterior jueves. Y el siguiente jueves vamos a tener también comentar al grupo y a usted, licenciado. Vamos a tener la participación de dos profesionales que trabajaron en el Museo de Huaki. Estarían empezando. Uno de ellos es Giselle Morales, ella está en México. Ella fue la que hizo el diseño museográfico como diseñadora gráfica. Y vamos a contar también con don Peter McFadden, él está en Estados Unidos. Él fue promotor, impulsor de los museos del lago Titicaca. Entonces vamos a escuchar un poco de relato cómo fue ese proyecto, ¿no? Para que también los participantes conozcan. Vamos a hacerlo público eso para que haya más participantes. Y luego continuamos ya con la tercera sesión y el día domingo estaríamos ya con los participantes en la zona B, que en Huaki se dividen en dos zonas. Vamos a estar en este sector para información de los participantes. Bueno, licenciado, agradecerle nuevamente entonces sus palabras finales, por favor, para finalizar esta sesión, esta segunda sesión. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado. A ver, mm, evidentemente somos una cultura bien fuerte. En el país somos la segunda lengua más eh, de cantidad de personas que hablan, ¿no? El quechua es el primero, de ahí están los demás, pero como aymaras, hemos manejado el poder, ¿no? Y nos sentimos de alguna forma orgullosos de lo que somos, pero no permitamos que esto sea banal, fútil, muy superficial. Tenemos que profundizar la valoración en nuestros abuelos, nuestras personas mayores que conocen, que comprenden. Tenemos que ser humildes y aprender de ellos, ¿no? Retroalimentarnos, alimentarnos con su conocimiento. Un aspecto es la formación, la que tenemos en los colegios, la que vamos a tener en la universidad o la que ya tuvieron, o los centros de formación, la formación. Pero la formación de la identidad es del día a día, constante. Y también es necesario que te formes en ese sentido, ¿no? Y para eso sería muy importante que cada uno de ustedes aportasen nuevas experiencias, lo que les ha pasado en la comunidad, la opinión que tienen de sus reuniones, de las abuelitas, cómo piensan, ¿no? Siempre rescatar lo positivo. ¿Para qué? Para fortalecer la identidad, para que tengamos una identidad propia como personas de Huaki o de la provincia Ingavi, ¿no? O como aymaras, o tal vez hay otros grupos culturales en el lago, como los urus, ¿no? Diferentes tipos de urus, ¿verdad? Entonces, es importante. Ahora, en este aspecto es doblemente importante, más allá de la identidad, es para generar economía. Eso es muy importante. ¿Mm? Y eso nos permite el turismo. En este caso, si hablamos sobre la cultura, es el turismo naranja, que dicen, ¿no? Cuando si nosotros nosotros ingresamos a la actividad turística, pues es con el enfoque de que, primero, vamos a fortalecer nuestra cultura. Segundo, lo vamos a exportar, lo vamos a mostrar a los turistas. Vamos a estar en el mapa, ¿no? De que he ido a ese lugar, me ha parecido interesante todo esto, ¿no? Y además nos van a pagar, vamos a poder
canjearnos o ganarnos algo más. Ahora, si nos dedicamos netamente al turismo, vamos a vivir del turismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el turismo nos permite mostrarnos como cultura y al mismo tiempo también mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, es importante profundizar un poco más con una visión diferente sobre la actividad turística y todos esos elementos como lo natural, la preservación y la conservación y también de los recursos culturales. Entender, ¿no? Los especialistas te van a dar muchos enfoques que se te tienen que quedar y que esto tienes que aprovecharlo para poder interpretar a los turistas. Así que les llamo a que tengan esa mente abierta, de que puedan eh, absorber todo este tipo de conocimientos para que pues los puedan, o sea, puedan dar uso, ¿no? Para poder interrelacionarse con los turistas. Nada más, mi estimado Lick, el día jueves vamos a ir continuando, profundizando un poco más con herramientas para poder interpretar. Muchas gracias, estimado licenciado Abraham. Entonces, de igual manera a ustedes, participantes de esta quinta versión, agradecerles por su atención y estamos entonces hasta el día jueves. Internamente, si tienen preguntas, consultas, no olviden de enviar sus carnet para el tema de la certificación. Bueno, entonces hasta el día jueves. Muchas gracias y buenas noches.